Buenos días chicos, el tema de hoy es traumatismo craneal. Eh, Tenemos que hacer énfasis en lo que hemos estado viendo de craneosinostosis, deformidad craneal, porque esto es el parteaguas de los traumatismos craneales. Entonces, cualquier duda, no duden en hablarme. Ahorita a Mario le voy a pasar algo de información de cómo vamos a ir trabajando en esta semana. Eh, Algunos trabajos ya los he revisado y tenemos que ser congruentes en lo que escribimos y en lo que ponemos, porque pues eso de copiar y pegar y tratar de hacer lo que suene a mis palabras, pues no tiene sentido en lo que estoy leyendo, ¿verdad? Entonces nada más para que lo chequen los que ya me entregaron trabajo y pues los que no, pues qué esperan, ¿no? El chiste es que esto es una formación y va a ser valorativa totalmente a la hora del examen. ¿Cómo definimos un traumatismo craneoencefálico? Como un intercambio brusco de energía mecánica causado por una fuerza externa que tiene como resultado una alteración anatómica y o funcional del encéfalo y sus envolturas, que son las suturas de las que habíamos hablado. Entonces, el traumatismo craneal es en forma precoz o tardía. Podemos decir por medio de la epidemiología que hay una incidencia anual de 200.000 a 100.000 habitantes y que el 50% de estas personas son menores de 15 años. Entonces, en base a esa clasificación decimos que de 1 de cada 10 niños sufrió un traumatismo craneal. También podemos usar este porcentaje que nos dice que el 3 al 6% de las urgencias pediátricas tienen un valor creciente tanto en patologías traumáticas como en accidentes de tráfico, y que el 80% de estos pacientes presentan una intensidad leve y que del 20 al 30 presentan una intensidad elevada. Entonces, chicos, los traumatismos craneoencefálicos pueden provocar una incapacidad neurológica y que también podemos decir que el traumatismo craneal encefálico es la primera causa de muerte y discapacidad en los niños. La etiología nos dice que hay tres mecanismos o tres factores importantes que predisponen los traumatismos craneales. Tenemos que hay mecanismos que dependen de la edad del niño, el mecanismo de lesión. Ahora hablamos también de la actividad lúdica, que lo podemos definir en el género. Tanto niños como niñas tienen actividades totalmente diferentes y esto conlleva a que puedan tener un traumatismo craneoencefálico. Y por último nos referimos a lo familiar y a lo ambiental. Lo vamos a decir como entorno. Entonces es mecanismos de lesión, actividad y entorno. Esto es lo que nos va a ayudar a entender los traumatismos craneales. Como título orientativo podemos decir que el primer año de vida en el niño tiene una motilidad excesiva y estos movimientos que empiezan a conocer los niños no siempre están en constante vigilancia con los padres y pues los accidentes pueden ocurrir. Decimos que desde los 12 a los 24 años el niño presenta una deambulación torpe. ¿Por qué? Porque empieza a conocer con patrones nuevos, habilidades motoras nuevas, ya hay una edad motora en este proceso del desarrollo psicomotor normal. Entonces todavía no se encuentra bien definido esos movimientos que el niño empieza a realizar. En mayores de 2 años existen atropellos, caídas desde más altura. No es una regla general que a los niños a mayores de 2 años los atropelle. Podemos decir que a los niños de 2 años ya empiezan a ser más activos, ya no hay una constante vigilancia por parte del padre cuando debería, entonces pueden ocurrir atropellos. Y a partir de los 8 años los niños tienen accidentes porque empiezan a jugar, a salir en la bicicleta, todavía no saben andar muy bien en bicicleta, existen atropellos a causa de esto. Y por encima de los 10 años los niños ya empiezan a practicar un deporte de contacto. Entonces aquí es más frecuente que los niños empiezan a tener traumatismos craneales. Y no debemos de olvidar que a cualquier edad puede existir un maltrato infantil, que esto es propenso
a una lesión craneal. La fisiopatología nos dice que podemos identificar tres componentes importantes: la lesión focal, el daño axonal difuso y por último hipoxia isquémica, que es el edema cerebral. Esto los voy a mencionar en las siguientes diapositivas. La lesión focal la tenemos como contusiones y laceraciones. Las contusiones focales son la zona de impacto que darán lugar a déficits neurológicos focales, que estos los podemos ver como afasias y hemiparesias, y las contusiones por aceleración y desaceleración. Estos los voy a hablar más adelante, pero los tengo que mencionar como lesión focal. Y los sitios más comunes de lesión son las regiones orbitarias frontales y anterior del lóbulo como mecanismo de lesión. Si hablamos del daño axonal difuso, tenemos el concepto clínico, a esto le agregamos lo anatomopatológico y decimos que un traumatismo craneoencefálico por ende tiene una excitación neuronal, que ésta lleva a una inhibición, que da una pérdida de conciencia, y esta pérdida de conciencia hay una salida de iones que como resultado final tiene una alteración axonal y mielínica. Por último, en el tercero tenemos a la hipoxia isquémica, que es el edema cerebral. Entonces nos vamos a basar totalmente en esta fórmula: PAM menos PIC igual a PPC. PAM es presión arterial media menos presión intracraneal, nos da un igual de presión de perfusión craneal. Esperen, creo que me equivoqué. No. Entonces sería presión arterial media menos presión intracraneal es igual a presión de perfusión craneal. Podemos llamarlo loop de isquemia más edema. ¿Se acuerdan que en las clases anteriores o en primer semestre hablábamos sobre isquemia, la cascada isquémica? Pues es similar, ya que el cerebro se daña cuando hay una encefalopatía. Entonces hay una disminución de oxígeno al cerebro que le llamamos hipoxia, y por ende hay una disminución de la sangre, que es la isquemia. Entonces, ¿cómo lo podemos definir la hipoxia isquémica? Como una alteración con consecuente muerte celular por hipoxia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una alteración de la membrana celular con cúmulo de sodio intracraneal y consecuentemente una salida de calcio mitocondrial, que lleva a la salida de las proteínas fuera del espacio extracelular, que da un aumento en el volumen y la presión. Aquí es cuando se cierra el loop de esta formulita. Hay manifestaciones clínicas en base a signos, lo vamos a dividir en dos: en neonatos y preescolares, y en escolares y adolescentes. Los signos pueden ser los mismos, pero sí son un poco diferentes. Por ejemplo, en neonatos y preescolares presentan una inestabilidad cardiorrespiratoria, una fontanela anterior tensa, hay crisis convulsivas, hay fracturas hundidas, el reflejo de succión está disminuido, presentan apnea, letargo e hiperirritabilidad. Y en escolares y adolescentes hay náuseas, hay vómito en proyectil cuando el vómito sale disparado, presentan confusión, letargo, y de las 24 a las 48 horas es probable que tengan crisis convulsivas dependiendo de la lesión. Nosotros, para dar un diagnóstico inicial, tenemos que hacernos estas tres preguntas: ¿hay shock? ¿Hay heridas? ¿Cuál es el estado neurológico de nuestro paciente? Y podemos decir que cuando hay un electroencefalograma menor a 6 y 7 es para priorizar. Entonces, si nosotros nos basamos en este diagnóstico inicial, podemos tener una respuesta precoz sobre el tratamiento. En la evaluación hablamos de la tomografía por emisión de positrones, que esta nos puede decir si hay una lesión primaria o secundaria, que será la segunda parte de la que vamos a trabajar, eso será mañana. También lo podemos clasificar según el trauma en base a la severidad. Podemos usar la escala de Glasgow, mayores de 3 años, y la escala de Raimondi, menor de 3 años.
Entonces, si clasificamos el trauma según la severidad, podemos tomar tres: severo, moderado y leve. Hay una fórmula o hay una manera de poder clasificarlo. Decimos que es el padecimiento degenerativo cerebral, PDC. Entonces, cuando hay una clasificación en base al trauma severo, hay padecimiento degenerativo cerebral, hay amnesia postrauma mayor a 24 horas o contusión cerebral, o en su caso un hematoma intracraneal. Cuando es moderado, presenta lo mismo: el padecimiento degenerativo cerebral, presenta amnesia postrauma entre 30 minutos y 24 horas y hay fractura de cráneo. En el leve no presenta padecimiento degenerativo cerebral, no hay amnesia, no hay fractura de cráneo, no hay contusión, no hay hematoma intracraneal. Y en los exámenes complementarios, bueno, antes de hablar de eso, la escala de Glasgow, esta escala nos dice que podemos tener una puntuación en la respuesta ocular motora, en lo motriz y en lo verbal, y vamos clasificando en menores de un año y mayores de un año. Vamos acumulando cada una de estas reacciones, lo sumamos al final, y esto pasa igual con la escala de Raimondi. También es ocular, verbal y motora, y nos va dando una puntuación y nos ayuda a poder clasificar el tipo de lesión. En los exámenes complementarios tenemos los iniciales y los posteriores. En los iniciales podemos tener radiografías, que son las fracturas, el TAC, el traumatismo, la tomografía axial computarizada, que nos puede dar hemorragias, y la resonancia magnética, que es para la exploración medular. En los exámenes complementarios posteriores hay resonancia magnética, que esto nos ayuda en los exámenes neurológicos, y pues lo que ya había dicho en el electroencefalograma, si es grave y hay crisis convulsivas. Entonces esto sería todo, chicos. Nos vemos la próxima clase.